¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Pongámonos en la presencia de Dios, encomendémonos en Él, que nos ayude, que sea nuestra fuerza, que nos inspire, que haga fecundadas nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, nuestros cansancios, que Él nos enseñe a vivir en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, nuestra alegría, el simple deseo de tu presencia es ya el comienzo de la fe, y en nuestra vida el hecho muy oculto de una espera hace que broten fuentes, la bondad, el amor desinteresado y también esa armonía interior que viene del Santo Espíritu en nosotros. Bendícenos, Señor Cristo, tú que nos das un frescor de evangelio cuando la confianza del corazón está al comienzo de todo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer esto in crescendum. La cosa hoy va a estar muy complicada, entonces necesito mucha atención de ustedes, porque vamos a seguir meditando el numeral 31 del Catecismo. Entonces vamos a volverlo a escuchar. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Entonces, me gustaría iniciar con la paradoja, y es: no siempre lograremos entenderlo todo, pero no porque no lo entendamos todo no quiere decir que no tenemos que iniciar esa aventura del conocer. Y eso es esencial. No lo vamos a entender todo, pero sí lo vamos a entender un poco más. En las ciencias hay una imagen muy linda que se habla, y es que dicen que nosotros caminamos o nos sobreponemos sobre hombros de gigantes. ¿Qué significa eso? Significa que con el paso del tiempo nosotros vamos encontrando bases firmes sobre las cuales otros se pueden poner. Eso es. Entonces, todos estos años de historia que nosotros tenemos, muchos han pensado, muchos han reflexionado y se han convertido para nosotros en un punto seguro sobre el cual nos podemos afirmar y seguir creciendo. Y esa es la misión y esa es la tarea nuestra. Y es que eso es lo esencial, es descubrir algo. El domingo pasado, en el retiro espiritual de la parroquia, yo les hablaba sobre el silencio. Y hay algunas cosas que voy a volver a traer a colación para hoy. Me gustaría que pensásemos que el silencio es un lujo en nuestra vida actual y que nosotros creemos que lo contrario al silencio son las palabras. Y no, lo contrario al silencio es el ruido que abruma. Y hay muchas palabras que quizá generan silencios, a lo menos inmediatos, pero sí hacen un prólogo para nuestros silencios futuros. En ocasiones hay palabras que necesitamos guardar, atesorar y que después comprenderemos, no en el instante, sino en el futuro.
A mí me ha pasado eso. Hay textos bíblicos a los cuales yo me he acercado que en la primera lectura no he comprendido, pero que con los años voy rumeando y voy comprendiendo. Y así también me ha pasado con otros libros. No sé, con las obras de Hegel. No es lo mismo uno introducirse a la filosofía desde Hegel que iniciar con otros filósofos que son mucho más sencillos. O lo mismo en la teología, no es lo mismo iniciarse en la teología con un Rahner que iniciarse en la filosofía con un Baltasar. Son dos hombres totalmente diferentes. Pero eso no quiere decir que uno no pueda atesorarlos a ellos en el corazón, aunque uno no los entienda. Por ejemplo, uno cuando está en el colegio lo obligan a leer libros como El Principito o como El Quijote de la Mancha. Y quizá eso no eran los momentos vitales para leer esas obras. Pero esas palabras que nos han sido regaladas las podemos atesorar y después se nos pueden convertir en prólogos. Nosotros hacemos eso. Necesitamos aprender a descubrir palabras que no nos abrumen, que no nos invadan, que no nos distraigan, sino más bien palabras que nos serenicen, que se vuelvan apacibles para nosotros. Nuestro mundo nos exige algo que a mí me gustaría cuestionar hoy. Y con esto quiero iniciar este tema tan complicado de hoy y que quizá nos va a acompañar otro par de sesiones. Y es que el mundo de hoy tiene un problema con aquello que requiere tiempo. El mundo de hoy nos exige instantaneidad. Todo lo tengo que hacer ya, todo tiene que estar ya, todo. Y no, todo no tiene que estar ya. Y si hoy nos atrevemos a hacer un elogio de lentitud, si hoy nosotros en nuestra vida hacemos un elogio de la lentitud, de lo que requiere proceso, de lo que requiere esfuerzo, de lo que requiere permanencia, hay cosas que no se nos dan de inmediato. Esa es una certeza. Hay cosas que no se nos dan de inmediato, que requieren firmeza, que requieren constancia. Quizá esas son las cosas que valen la pena, cosas que necesitamos estar ahí, estar ahí, estar ahí. Quizá eso también le falta a nuestra cabeza, capacidad de lentitud. No porque las cosas se hagan rápidas se hacen bien, y no porque las cosas se hagan lentas se hacen bien. Tampoco, ninguno de los dos extremos. Cada cosa requiere su tiempo. Pero ahora nos enseñan que las cosas, cuando son difíciles, se abandonan, se dejan a un lado. Y justamente por eso yo les quise traer este tema, que yo sé que es complejo, porque a mí también me cuesta y a mí me requirió muchas horas de estudio este tema, por ejemplo, porque para mí también es difícil. Pero ¿y si nos apasionamos también por las cosas difíciles que no necesariamente entendemos? ¿Es que acaso eso no vale la pena? Entonces yo les propongo que entremos con esos ojos y con esa perspectiva a estas reflexiones sobre la pregunta de si Dios existe desde el pensamiento filosófico y la argumentación filosófica. O sea, ¿Dios es posible o no? ¿Y qué nos han dicho en la historia a través de esa pregunta? Quizá hoy no lo vamos a entender y nos vamos a ir con la cabeza abrumada. Se los auguro. Pero, y si después volvemos a revisar esas notas, quizá entenderemos un poco más. Y quizá eso nos generará más preguntas, más inquietudes, y eso nos ayudará a saciar un poco nuestra sed y hambre de eternidad. San Francisco Javier decía esta frase: somos un poco de tierra con hambre de infinito. Somos un poco de tierra con hambre de infinita. ¿Qué hemos hecho hasta hoy en este curso del catecismo? Pues nos hemos dado la tarea, la empresa de mirar que el hombre tiene un deseo en su corazón. Todavía no hemos hablado mucho cosas teológicas.
Todavía estamos en el plano de lo natural. Pero si nos hemos dado cuenta que el hombre tiene una interioridad. ¿Y cómo conocemos la trascendencia del hombre? ¿Cómo conocemos la apertura que tiene el hombre en su interior? Nosotros sabemos que el hombre está abierto al infinito. Sabemos que el hombre, a pesar de ser un ser material con todo lo corporal, también tiene una dimensión diferente. Pero esto por sí mismo no afirma la existencia de Dios. No porque el hombre tenga una interioridad quiere decir que Dios existe. Eso no es lógico. Diríamos que no. Pero les propongo un postulado. En la historia del pensamiento, muchos teólogos y filósofos, por ejemplo Tomás de Aquino, por ejemplo Agustín, Anselmo de Canterbury y otros, han utilizado los recursos intelectuales para hacerse esta cuestión, para hacerse esta pregunta e intentar descubrir si en la razón natural todavía no nos hemos apoyado en el dato revelado, es decir, no hemos recurrido a la Biblia, sino que estamos buscando razones lógicas que nos hablen sobre Dios y sobre nuestra capacidad natural para conocerlo. Y la filosofía se ha interesado por este tema en un tratado filosófico que se llama la Teodicea. La Teodicea, o que también se llama la teología natural. Es un apartado de las ciencias filosóficas. ¿Y qué hace esta pregunta o qué hace este tratado? Utiliza la filosofía para preguntarse sobre Dios. Hago una aclaración. Cuando yo digo Dios, yo no estoy diciendo Dios Trinidad, como nuestra fe lo propone. ¿Por qué? Porque estamos en un aspecto filosófico. No estamos hablando aquí, en este instante, del Dios cristiano y revelado, del Dios personal en el que ustedes y yo creemos. Aquí estamos hablando de un ser trascendente, que es universal, pero que nosotros llamamos Dios Trinidad, uno y trino. Pero que en la filosofía no les interesa decir que Él es un Dios uno y trino, porque no es su cometido. Acá simplemente nos vamos a hacer la pregunta sobre Dios. O algunos en la historia también le han puesto a eso un plural, los dioses. ¿Existen los dioses? Entonces, esta salvedad es necesaria para que entendamos lo que vamos a decir. Entonces, acá viene la cuestión central. ¿Existe o no existe Dios? Pues digamos que la sed que nos habita en nosotros, el deseo que nos habita en nosotros, no es una razón suficiente para decir que Él existe. El hecho de que el hombre tenga sed de Dios no implica que Dios exista. Y eso muchos filósofos lo han desarrollado. Les propongo uno de los más grandes e importantes, Feuerbach. Y otros pensadores han afirmado esto. Han hecho grandes acusaciones a la religión. Por ejemplo, les propongo este postulado de Feuerbach. La religión se basa en meros deseos. La religión en el fondo es como hacer de la verdad un sueño. El deseo que el hombre tiene de una vida más allá de la muerte es el deseo de que el hombre tenga el deseo de que haya un ser que quiera, que no demuestra su existencia. ¿Sí ven que yo les dije que esto era un trabalenguas hoy? En síntesis, ¿qué está diciendo Feuerbach? Feuerbach está afirmando que la religión lo único que hace es que nosotros le demos credibilidad a nuestros sueños, que es una proyección, eso es muy freudiano, es una proyección de nuestras insuficiencias en alguien externo que lo único que hace es una motivación. Ven, eso lo postulan lo que nosotros llamaremos los filósofos de la sospecha. En síntesis, Feuerbach, ¿qué propone? El hombre tiene muchos deseos y es que eso también nosotros lo hemos afirmado, o a lo menos yo he intentado describirlo con las palabras que me han sido posibles, que el hombre está lleno de deseos. Pero ¿qué dice él? La religión, y por ende Dios, porque la religión lo que trata es de Dios, lo único que hace es decirle al hombre como un consuelo de que eso es un sueño y que quizá pueda realizarse.
Ese es el postulado de Feuerbach. ¿Qué dice Feuerbach? Plantea que Dios es una proyección humana. Es decir, yo exteriorizo lo que yo soy allá afuera y eso como que es una fuerza que me motiva a llegar al mañana. Por ende, Dios no es real, porque Dios es simplemente una extensión del pensamiento humano. Listo, ese es el postulado de Feuerbach. ¿Qué es? Dios es una proyección idealizada de lo mejor del ser humano. Eso es Dios. El ideal al que yo quiero llegar, a eso yo lo llamo Dios. Entonces todo lo que el hombre desea, ser bueno, ser poderoso, ser eterno, lo proyecta fuera de sí y lo llama Dios. La religión, por tanto, es una forma de alienación. El ser humano entrega a un ente externo lo que en realidad es suyo. En síntesis, Feuerbach, ¿qué plantea? Lo que el hombre llama a Dios no es sino el hombre mismo llamado al infinito. Lo que yo no puedo lograr por mis propias fuerzas, yo lo exteriorizo y digo, eso se llama Dios. Sí, pues sí. O sea, yo les estoy diciendo lo que dicen los filósofos. O sea, yo no estoy diciendo que esta es la verdad, ¿cierto? No, yo simplemente estoy diciendo lo que en la historia se ha dicho, los postulados que se han dicho, porque a mí me parece razonable que ustedes sepan no solo lo que piensa la fe católica, porque es que hay muchos que también piensan lo contrario. Exactamente, o sea, es que esto hay personas que hoy lo siguen afirmando y eso es necesario que uno lo conozca. O sea, yo no estoy diciendo que esto que dice Feuerbach o que ahorita dirá Nietzsche o que dice Freud es lo que es cierto. No, pero es necesario tener eso en la cabeza para saber contestar a eso. Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer. Los planteamientos filosóficos, pues yo acá me voy a centrar en lo que nosotros llamamos los filósofos de la sospecha, aunque acá falta uno que es Marx, pero yo ya ese lo trabajé otra vez en otro, pero yo me voy a centrar en lo que llaman los filósofos de la sospecha. Bueno, eso es muy largo de decir, pero que en síntesis tienen un postulado que es nietzscheano. Dios ha muerto, que lo plantea en la Gaia Ciencia, ¿cierto? Entonces yo lo único que estoy haciendo es intentando hacer una síntesis muy resumida en unas cuantas líneas del pensamiento, porque es que a eso también le tenemos que contestar. Entonces yo estoy haciendo es eso. Listo. Entonces, Feuerbach, en síntesis, ¿qué plantea? Que Dios es la proyección de un deseo. Listo. Siguiente, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, postula que la religión es un resentimiento contra la vida. Quizá él es el más radical de todos los ateos, si podríamos decirlo así, en cuanto a la argumentación sobre este tema. Nietzsche dice, el cristianismo, especialmente el cristianismo, nace del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Por ello inventa valores como la humildad, la obediencia y el sacrificio para frenar las fuerzas contra los poderosos. El concepto de Dios representa una moral absoluta, niega la vida, la voluntad y la creatividad humana. Su famosa frase, Dios ha muerto, no significa un ateísmo banal, sino una cultura occidental donde ya no se sostienen los valores que se apoyan en Dios. Y eso es muy importante. Esa última frase que acabo de decir es muy importante. Nietzsche, ¿qué está diciendo? Que nuestra sociedad occidental ha fundamentado todo en Dios. Porque recuerden la transición del mundo griego a la transición del mundo romano y de este mundo romano al mundo cristiano. Todo Occidente, ustedes saben que en filosofía y en muchas cosas hacemos una división entre Oriente y Occidente. Todo Occidente tiene una base cristiana
Y la base cristiana está fundamentada en Dios. Si uno en el occidente eclosiona, fracciona o explota la idea de Dios, está explotando la propia cultura. Y ese es el gran problema. Si uno detona la idea de Dios y dice que esto no existe, uno ¿qué está haciendo? Tumbando toda la sociedad, entrando en un declive y haciendo una fundación de una nueva sociedad. Porque nuestros valores, nuestros principios están fundamentados en Dios. Si Dios no está, si no hay una piedra fundamental, ¿qué va a pasar? Hay que hacer el establecimiento de unos nuevos valores y principios. ¿Qué fue el modelo nietzscheano? Nietzsche, ¿qué propone? Ha muerto Dios y entonces ¿quién vive? El hombre, que él lo llamará el superhombre. Ven que hay una transformación del pensamiento. Si Dios no existe, sí existe el hombre. Entonces, ¿quién es el nuevo fundamento de los valores? El hombre. El hombre, no Dios. Y eso es muy importante. A ver, a Nietzsche no hay que tratarlo como la peor persona del mundo. Él simplemente está relatando lo que él está viendo. ¿Qué está viendo? Lo que está pensando. O sea, Nietzsche, ¿qué nos está narrando? Lo que él ve, lo que él interpreta, que la sociedad poco a poco se está desligando de la idea de Dios y está entrando en un positivismo. Ahorita lo veremos con Augusto Comte, que está entrando en un nuevo proceso de interioridad, pero desde el hombre, no desde Dios. Listo. Nietzsche es muchísimo más que ese. Nietzsche, por ejemplo, hace una gran crítica a la moral. Les propongo esta idea nietzscheana que a mí me sacude el pensamiento. Nietzsche dice que la moral es una cuestión estética. Miren esto tan particular. Este ejemplo que pone, a mí me resuena en el corazón. Nietzsche dice, si tú matas una cucaracha está bien, pero si tú matas una mariposa está mal, porque es una cuestión estética. Nosotros a lo que le cargamos un sentido de fealdad, de horror, le consideramos que está bien. Pero aquello que nosotros le cargamos una cuestión moral de bondad está mal. Si uno mata un ratón está bien, pero si uno mata a un perro está mal. Ven, entonces por ejemplo esa idea nietzscheana a mí me resuena mucho, o sea, nuestra moral en ocasiones también es una cuestión estética. Pero bueno, Nietzsche no es el postulado de lo que nosotros vamos a hablar hoy, pero es un hito importante en esta travesía. Si algo no lo entienden, levantan la mano e intentamos aclararlo, ¿cierto? Yo sé que es complejo. Bueno, siguiente, Sigmund Freud. Bueno, Freud era médico y eso es muy importante tenerlo en mente. Uno nunca puede olvidar que Freud es un médico. Freud propone o postula que la religión es una neurosis. Ustedes saben que Freud es el fundador del psicoanálisis, que ahora se llama la psicología dinámica, que ha tenido un trasegar muy grande en la historia de la humanidad, que después llega Jean Lacan y hace una reformulación de los principios freudianos y los convierte en otras cosas muy interesantes y necesarias también de abordar. ¿Qué propone Freud? Freud dice que el fenómeno religioso y por tanto de Dios solo se puede interpretar desde lo mental o psicológico. Miren lo que dice Freud. Dios es la figura del Padre idealizado que protege y castiga. Las creencias religiosas son ilusiones que responden a deseos profundos de seguridad, orden y sentido moral. La culpa religiosa se explica como una expresión del superyo. Por ende, la religión oculta mecanismos psicológicos inconscientes o no resueltos. Sí, yo sé que eso es complejo, no me miren así. Y eso que no hemos llegado, espere que lleguemos a las 5 vidas de Santo Tomás, Dios mío. ¿Qué dice Freud? Freud dice
Miren esta frase de Freud. Dios es la figura del Padre idealizado. ¿Qué está diciendo Freud? Freud dice que lo que nosotros en nuestras relaciones primarias objetales no hemos resuelto, lo llevamos a Dios. ¿Cómo así? Traduzcamos eso en paisa. Que si mi relación con mi papá o con mi mamá fue una relación tortuosa, yo busco un referente externo, un ideal de padre que yo llamo Dios, que sí puede satisfacer mis deseos y necesidades originales. Eso es lo que está diciendo Freud. Que lo que mi papá, cuando yo era chiquito, no me dio, yo lo vuelvo en un anhelo que alguien sí lo puede realizar, pero que no necesariamente es real, porque sigue siendo una extensión del pensamiento. Es eso. Entonces, ¿qué hace la religión, la fe, la idea de Dios y todo lo que ustedes le quieran agregar? Simplemente lo que hacen es mostrarle a las personas las cosas no resueltas de su vida. Eso es una de las cosas que postula Freud. Que la fe lo único que hace es decirle, mire, usted vive rezando porque usted no tuvo una buena relación con su papá. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer para que eso cambie? Mejorar su relación con su papá. Resolver esos problemas inconscientes que usted está manifestando en la religión. ¿Ven? Entonces, bueno, acá uno podría hablar de muchos otros filósofos, pero a mí me parece que para nuestro cometido y para no enredar más la pita, estos nos bastan. Pero hay muchísimos otros filósofos que han propuesto otras cosas que es importante tener en la mente. ¿Por qué les hago este preámbulo filosófico? Porque es que ellos no niegan solo la existencia de Dios, sino la posibilidad de Dios. No es lo mismo decir Dios no existe a negar la posibilidad de que Dios exista. Eso no es lo mismo. Incluso ellos niegan la posibilidad de que Dios exista. Ellos tienen un a priori de que Dios no existe, porque ¿quién existe? Existe el hombre, y el hombre lo único que hace es que lo exterioriza fuera. Listo. Entonces todo esto nos lleva a la pregunta sobre la posibilidad de Dios. Y yo me basaré en Abel de Jesús, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Es un hombre extraordinario, es un joven teólogo divulgador de altísima calidad, que se lo recomiendo. Se llama Abel de Jesús. Abel de Jesús. Él fue un carmelita, pero bueno, se retira del Carmelo y es un hombre extraordinario. Y entonces él tiene un video sobre la posibilidad de Dios. Yo me apoyaré en lo que él dice, pues como para intentar resolver un poco esta paradoja. Listo, sigamos. Entonces, el creyente puede tener la tentación súbita y espontánea de que Dios no exista. Aun cuando nosotros creamos, esa pregunta nos puede visitar a nosotros también. ¿Será que Dios existe? Cuando un ateo siempre va a tener la tentación de pensar de que Dios sí exista también. Esa también es una pregunta que le puede llegar a un ateo. ¿Y si Dios existe? Pero para un creyente también puede existir la pregunta, ¿y si Dios no existe? Ambos tienen la sombra de la duda. Siempre va a existir esta mínima posibilidad del sí o del no. Entonces, para vencer la tentación epistemológica del materialismo, hay un antídoto. Es pensar que no solo existe lo material, que percibimos con nuestros sentidos directos, la vista, el olfato y el tacto. ¿Cómo así? La tentación epistemológica es la tentación que hace una argumentación de que solo existe lo tangible. Yo puedo tocar esta mesa, yo puedo tocar este bolso, yo puedo tocar este bolso. Esa es la tentación materialista. Solo lo que yo pueda percibir y medir
con mis categorías científicas y lo que yo pueda experimentar es lo que existe. Si yo algo no lo puedo experimentar, por ende no existe, ¿cierto? Ese es el argumento esencial. Pues si yo no experimento a Dios, yo no lo puedo medir, yo no lo puedo llevar a un laboratorio, entonces por ende Dios no existe. Esa es una argumentación clásica de los ateos. Pero si yo a Dios no lo puedo llevar y lo puedo estudiar, entonces Dios no existe. Esa es una argumentación lógica, ¿cierto? Entonces, ante la tentación epistemológica del materialismo, hay un antídoto. Y el antídoto es esta pregunta: ¿por qué existe algo y no existe la nada? ¿Por qué existe algo y no existe la nada? Esta pregunta desborda la capacidad de nuestro intelecto. Por más que pensemos en la cadena de causalidad, ya sea por movimiento, por causas, es difícil llegar a la conclusión de por qué existe algo y no existe la nada. Es más conveniente que haya existido la nada que exista algo. Eso es lógico. ¿Qué es más fácil? ¿Que exista algo o que exista la nada? Es más probable que exista la nada. Porque si existe algo, ¿qué quiere decir? Que alguien lo tuvo que hacer. ¿Me hago entender en esa argumentación? ¿Qué es más probable? ¿Que exista la nada o que exista algo? Que exista la nada. Porque si existe algo, alguien lo tuvo que hacer. Que exista la nada, que exista el vacío, es lo más probable. Entonces, ¿eso qué va a concluir? Eso va a decir que existe el ser, que existe algo. Y esto excede no solo nuestras capacidades gnoseológicas, a cualquier ciencia o disciplina empírica, pero también a cualquier tentación materialista, de que solo los datos ciertos, verdaderos, sólidos que ofrecen las ciencias empíricas existen o son reales. Porque uno tiene que preguntarse, ¿solo lo que dice la química, la matemática y la física es lo verdadero? ¿Solo lo que las ciencias matemáticas dicen es verdadero? Entonces, lo que dice la teología, la filosofía, la antropología, la psicología, la sociología, no es verdadero. Porque no todas estas ciencias tienen un método matemático. La psicología ha intentado hacer en algunas de sus ramas, pero no en todas, en algunas disciplinas psicológicas se han inventado maneras de cuantificar el comportamiento. Por ejemplo, los psicómetras. Los psicómetras, por medio de test, de los test ecológicos o de lo que nosotros llamamos baterías, intentaron una cuantificación del comportamiento. Pero un test solo no es razonable. Se necesita ir acompañado, por ejemplo, de una entrevista psicológica, porque no necesariamente solo lo que la persona responda es la verdad. Entonces miren que ese es el problema del conocimiento. Solo lo que aportan las ciencias empíricas es verdad. La negación del materialismo se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, decir solo que el objeto material, los sentidos, pueden ser dignos de certeza. Es decir, solo la información que yo abstraigo por medio de mis sentidos es verdadero. Pero, ¿por qué existe lo material? Esa es una pregunta que uno le puede hacer a una persona materialista. ¿Por qué existe lo material? Eso no tiene una razón cuantitativa, una razón lógica. ¿Por qué existe lo físico? ¿Por qué existe lo sensorial? ¿Por qué yo puedo tener un conocimiento directo de los objetos? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que yo puedo tener un conocimiento de la materialidad porque los objetos son contingentes. Contingentes. Gracias a que las cosas son contingentes, yo puedo tener una abstracción mental de lo que yo estoy haciendo. Esa es una palabra rara, entonces vamos a definirla. Contingente versus necesario. Esto sí es muy importante de tener claridad. ¿Qué es lo contingente? ¿Qué es lo necesario?
Entonces vamos a valernos de la RAE, de la Real Academia. La Real Academia dice que lo contingente es lo que puede suceder o no suceder. ¿Listo? ¿Qué es contingente? Lo que puede suceder o no suceder. Es decir, que no necesariamente tiene que pasar. Existe en el plano de la posibilidad. Eso es lo contingente. Pero no me refiero a las cosas que nosotros decimos, como esta mesa puede suceder o no suceder, existir o no. O hoy me puedo encontrar con mi mamá, pueda que eso pase o puede que eso no pase. No. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a algo más importante y es a la propia existencia del ser físico, no a la posibilidad causal, sino a la posibilidad existente. A eso es a lo que me refiero con contingente. ¿Por qué existo yo o por qué no existo yo? Esa es la verdad contingente. No es lo contingente de por qué este catecismo se imprimió o por qué no se imprimió. No, porque eso es verdaderamente contingente, sino que es una pregunta ontológica. ¿Listo? Cuando uno habla de lo contingente, uno puede hablar de la sustancia del ser o no ser. Entonces, ¿qué implica esto? No implica que lo contrario es la necesidad o lo eterno. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que si lo contingente es lo que puede suceder o no suceder, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es lo que es en sí mismo. Eso es lo necesario. Lo que de verdad tiene que ser. Eso es lo necesario. Y en este sentido, Dios es lo necesario. En ese sentido, Dios es lo necesario. Y en este sentido, las preguntas fundamentales de si existe algo o existe la nada. ¿Por qué existe algo y no la nada? Esto implica que debe haber algo necesario, que nosotros llamamos Dios. No puede ser algo contingente, porque contingente es lo que puede o no puede suceder. Si existe algo, algo lo tuvo que causar, es decir, algo necesario. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene que haber un principio absoluto de todo, algo en lo que se afiance el propio ser. Es como un ontanar de la existencia, algo de lo que brote, como una fuente eterna no condicionada por la nada, no movida por la nada, que no dependa a su vez de ninguna otra cosa, algo que sea consistente y subsistente por sí mismo. Esto es lo que nosotros llamamos necesario. La necesidad es lo que en la mayor parte de las culturas llamamos Dios. Theos en griegos, Deus en latín, God en inglés, Dios en español. La primera y más radical necesidad nosotros la hemos llamado Dios. Lo absolutamente necesario es aquello que no depende de nada ni de nadie. Esa es la argumentación básica y esencial. Si existe algo y no existe la nada, es porque existe algo necesario. Porque si existe o no existe, se mueve en el plano de lo contingente. Pero si existe algo, quiere decir que alguien lo ha producido o algo lo ha producido. Y eso se llama necesidad. Y esa necesidad de la causa primera nosotros la conocemos como Dios. ¿Listo el trabalenguas? Tampoco está tan complicado. Pero sí me he hecho entender en el razonamiento. Si existe algo o no existe la nada, ¿qué es más fácil que exista? ¿La nada o algo? Es más fácil que exista la nada. Porque si existe algo es porque alguien o algo
lo ha producido. Entonces, si existe algo, tiene que haber una causa primera, que esa causa primera es necesaria y subsistente por sí mismo. Y que nosotros a esa causa primera o esa causa incausada en lenguaje tomista se llama Dios. Si les quedan dudas, levanten la mano, pero yo intento ser claro. Daría Lidia hacer la pregunta, imagínense. Yo sé que es rudo y que es difícil de entender. Un profesor mío, el doctor Gonzalo Soto, cuando llegaba a ciertas clases, iniciaba la clase con esta frase, la hubiese iniciado así hoy. Hoy vamos a tener un hueso duro de roer. Hoy vamos a tener un hueso duro de roer, o sea, una cosa que necesita tiempo. Por eso yo inicié el día de hoy con el elogio de la lentitud, porque yo sé que esto no es sencillo, pero no porque no sea sencillo no quiere decir que uno no lo pueda aprender. Requiere esfuerzo, pero sí se puede hacer. Yo sé que, por eso les dije, hoy sí descansaron bien, porque es que se necesita concentración pues para intentar abstraer esto. Cuando estábamos en bachillerato, la filosofía, el profesor de filosofía le decía a uno lo que usted está diciendo ahora. Vinieron preparados o no descansaron, porque hoy vamos a tener un hueso duro de roer, porque los filósofos son así. Exactamente, es cuestión de pensamiento. Pues yo intento hacerlo sencillo, pero yo sé que hay cosas que no puedo simplificar más. Hay cosas que no se pueden simplificar más. Pero yo estoy intentando ser lo más sencillo que me es posible, a lo menos en los razonamientos lógicos. Por ejemplo, cuando yo ahorita hablaba de causas, yo no estoy hablando de causas efímeras, sino de la causa primera. O sea, si usted comienza a hacer un enlazado de todas esas causas, ¿a dónde lo va a llevar? A que existe esta mesa porque existe un árbol, y existe este árbol porque alguien lo plantó, y ese árbol que alguien lo plantó, usted comienza a tirar para atrás, y eso tiene que tener una causa primera. Exactamente, sí, o sea, uno comienza a hacer una cadena, y entonces uno dice, ¿y entonces quién fue el primero que hizo esto? Porque si uno le encuentra una causa a alguien tuvo que estar antes para procurar esto de hoy. Y si alguien procuró esto, alguien tuvo que estar antes de esto para que esto exista hoy. ¿Cierto? Es una cadena. Pero entonces, ¿quién es lo primero? El eslabón. ¿Quién es la causa primera? Nosotros lo llamamos Dios. Yo creo que la pregunta que les proponía desde el inicio, ¿por qué existe algo y no existe la nada? Es una pregunta que nos desborda, pero que nos tiene que hacer abrazar el misterio. Es una pregunta que nos deja el sabor del yo quiero saber más. Y a lo menos es lo que yo quiero incitarlos a ustedes, de que ustedes se vayan con el saborcito de que quizá nunca se habían hecho esta pregunta, pero que también los antoje del saber más. Y ante esto hay una tentación planteada por Tolkien para el hombre moderno. Pensar que lo material es algo nuestro o propio y no que son cosas ajenas a nosotros. Por lo tanto, se pierde la sorpresa. Entonces nos acostumbramos a lo que nos rodea. Dejamos de ver las cosas como un milagro, como un prodigio. Nosotros hoy no pensamos que el internet sea milagroso. Nosotros hoy no pensamos que comernos una manzana es un hecho milagroso. Pero que exista el internet es un hecho milagroso. Hace 100 años el internet no existía como nosotros lo tenemos hoy. Hay personas en el mundo que nunca han comido una manzana. Nunca. O por ejemplo, ¿quién de acá ha comido higos? Pero muy pocas personas. No todo
mundo ha comido un higo, que es un fruto del Mediterráneo, por ejemplo. Y entonces, porque uno no ha saboreado el higo, quiere decir que es inexistente o que no es un milagro, ¿cierto? O sea, eso debería de sorprendernos. Nosotros no pensamos en el milagro de la existencia de una manzana, siendo una cosa tan simple y material. Resulta que es verde, que me la como, me alimento y me da vida. Esta cosa por sí sola debería de ser misteriosa para nosotros. ¿Por qué si yo me como una manzana, yo me alimento de esa manzana? ¿Cómo esa manzana se convierte en mí en un producto de vida? Entonces lo contingente también es misterioso porque remite a otra cosa, porque remite a lo absolutamente desconocido, a lo necesario. En último término, como nosotros decimos, Theos, Dios. Dios, o sea, incluso esas causas deberían de llevarnos a pensar en lo misterioso. ¿Por qué existe la manzana? Es que la manzana también pudo no ser, no existir. Y entonces el materialismo, ¿qué hace? Nos hace olvidarnos de la realidad. Algunos piensan que el materialismo nos devuelve a lo real. Y lo que muchos autores, sobre todo los místicos, dicen es que el materialismo nos desvincula de lo completamente real. Lo real es mucho más amplio, mucho más hondo que los objetos materiales, mucho más profundo. Por lo tanto, el que se ancla demasiado a la materia pierde de vista la integridad del ser, la hondura de lo real y, en último término, se acostumbra a las cosas materiales y se vuelve incapaz de ver lo real. El materialismo nosotros creemos que es bueno, pero en realidad nos está condenando porque no nos permite ver la realidad como es. Porque es que nosotros no solo somos materia, nosotros también somos otro conjunto de cosas que no son materia. Que no son materia. ¿O ustedes cómo me explican o cómo me cuantifican el amor? Es imposible. Es imposible. O sea, imagínense que nosotros utilizamos hasta expresiones metafóricas para ello. Uno utiliza, yo te amo hasta las estrellas, yo te amo hasta el infinito. Cuantifíqueme eso. Es imposible. Imposible. O sea, ¿y qué está queriendo decir eso? Que hay cosas que no son materiales. Cuantifíqueme la belleza. ¿Por qué si yo pongo una pieza musical, para algunos es una obra de arte y para otros es todo lo contrario? Eso no se puede cuantificar tampoco. La belleza tampoco se puede cuantificar en esos términos. Entonces, miren que lo material también nos hace desaprovechar la propia vida. Lo que pasa es que nosotros a veces nos perdemos en lo material y estamos demasiado apegados a lo material. ¿Y cuál es el problema de lo material? Que nos hace olvidar de lo eterno. Ese es el problema de lo material, que nos hace olvidarnos a nosotros de que nosotros somos más que lo material. Se nos olvida interrogarnos por lo eterno, sobre lo que es absolutamente otro, eso que los hombres de la historia hemos llamado el absoluto, Dios, Theos, Deus. Todas esas palabras que apuntan simplemente a lo infinito. Y que el hombre hoy siga hablando de Dios y que los filósofos sigan hablando de Dios y que no se pueda obviar la pregunta por Dios, simplemente tiene que indicar que Dios existe, de que Dios es. Porque muchos, a la luz de la razón, de lo natural o de la revelación, han intentado hacer eso. Chesterton, en una obra que se llama Ortodoxia, yo ya les he hablado de Chesterton, habla del Morefecoc, que significa coffee room, es decir, cafetería.
Pero entonces mire lo que pasa. Solo que Morefecoc es al revés la palabra. Y entonces Chesterton en ortodoxia, miren lo que narra. Él estaba mirando un escaparate de una cafetería que ponía Coffee Room, pero él la veía desde dentro. Y viéndolo desde dentro leía Morefecoc. Esta experiencia es la que nosotros tenemos también cuando vemos la realidad a través de un espejo. La vemos invertida. Les pongo otro ejemplo, el celular. Uno con el celular queda al revés. ¿Ustedes nunca han notado eso? Si usted toma las fotos, usted se toma una selfie y usted queda al revés. Hagan la experiencia. Ajá. Tómese una foto así con el celular, pero modo selfie. Y usted queda al revés. Tómese la foto, haga el ejemplo. Usted queda al revés. Porque los espejismos nos vuelven al revés. Como Chesterton, que intentaba leer, que decía Coffee Room, pero él leía las cosas al revés. Esta experiencia es la que nosotros también experimentamos cuando vemos la realidad a través de un espejo. La vemos invertida. Parece una habitación nueva, pero no es más que mi propia habitación. La experiencia del Morefecoc es en ese momento en el que uno dice que la realidad es algo extraño, algo desconocido, algo particular. Un hombre con pantalones, una mujer con pantalones. El hecho de llevar pantalones es cómico en sí mismo. O el hecho de beber café después de la siesta. Nosotros nunca pensamos en las cosas cotidianas y están ahí y son misteriosas. Pero ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué existe el aire? ¿Por qué existe el atardecer? Y uno se queda pensando y se da cuenta de nuevo que lo contingente nos lleva a lo necesario, a lo eterno. Ver las cosas con una nueva mirada es como si hubiese un chip interior que nos hace saltar a la realidad, que la realidad está ahí. La Iglesia Católica sostiene una cosa, que el hombre por la razón natural, o sea, no solo por la revelación, no solo por la Biblia, no solo porque Dios se haya hecho hombre, sino por su propia razón natural, tiene capacidad de acceder a Dios. Sí, nosotros podemos acceder a Dios por nuestra razón. No podemos decir que estaría libre de la certeza o del error, pero sí puede acceder a Dios. El hombre dejado a sus propias fuerzas de la razón puede conocer a Dios. Esos son los prolegómenos, los preámbulos, lo que llama la teología natural o la teodicea. Nosotros los católicos afirmamos que a la luz de la razón natural es posible conocer a Dios. Uno contempla una manzana, lo contingente de la manzana, y uno ve que la manzana puede existir o no. Y eso lo debería abrir a uno al misterio y empezar a pensar sobre el principio absoluto de la realidad. Y eso nos llevaría simplemente a decir Dios, pronunciar su nombre. El hombre puede acceder a la existencia de Dios. Dios es lo absolutamente eterno, lo absolutamente necesario, lo que no depende de la nada ni del nunca. No es una idea aprehensible, es más bien asumir algo, digerir algo, como que el conocimiento pase por nosotros. Como Dios no es aprehensible, es muy difícil tanto desde el punto de vista natural como desde el punto religioso hablar de Dios. En todo caso, hay dos formas de acceder a Dios en la teología católica: el libro de la naturaleza y el libro de la Sagrada Escritura. Una forma un poco poética de hablar esto. Los dos nos llevan a Dios. Por supuesto, el libro de la naturaleza de una manera más imperfecta y el libro de la Sagrada Escritura de una forma directa y sin error en cuanto a lo que se refiere a la salvación. Pero como dice San Juan de la Cruz,
No vamos a tener una idea cierta mientras estemos en estas vías de carne y tiempo, porque Dios es eterno. Él está por encima del tiempo. Miren esa frase tan linda de San Juan de la Cruz, deleítense en ella. No vamos a tener una idea cierta mientras estemos en estas vías de carne y tiempo, porque Dios es eterno. Por ejemplo, pues yo digo que ignorancia del filósofo, porque viendo tanta cosa linda que hay, viendo que Él existe también por algo y no cree en Dios. O sea, nosotros también podemos no querer verlo, uno también puede hacer eso, una omisión intencional de Dios. Una vez un profesor dijo una cosa que me pareció muy linda. Dijo mi profesor: el amor tiene que ser tan libre que acepte un no como respuesta y siga amando. Esta semana con un amigo me dijo otra cosa, pues que a mí me encandiló, me entusiasmó. Miren esto tan lindo que me dijo Santiago. Me dijo: yo no creo que la máxima expresión del amor sea el amor en sí mismo o el acto sexual. Miren lo que él dijo. A mí me sorprendió. A mí me parece que la mayor prueba del amor es el perdón, porque es darle a alguien algo que no merece, pero yo decido dárselo. Sí, muy sabio. A mí me sorprendió eso y yo creo que es cierto. Es cierto. O sea, alguien no merece que yo lo perdone, pero yo te amo y te quiero perdonar y quiero volver a elegirte. A mí me pareció eso muy sabio y muy profundo. Exactamente, continuamos la vida como vamos a continuar la vida. Estamos igual. Yo creo que algo así es la expresión del amor. Y se pregunta uno, si me hizo tanto daño, ¿por qué no siento odio y por qué lo perdono? Porque existe Dios. Sí. Yo creo que eso es sensibilidad. Eso es sensibilidad también. O sea, dejarnos sorprender. Y nosotros no somos más nosotros que cuando estamos solos. Nosotros no somos más nosotros que cuando estamos solos con nosotros. ¿A quién le permitimos estar cuando solo somos nosotros? Necesariamente a Dios. Usted también puede evitar a Dios en ese instante. La frase: solo somos nosotros cuando estamos solos con nosotros. O sea, yo soy yo mismo cuando estoy solo conmigo mismo. Es eso. Solo soy yo cuando estoy solo conmigo mismo. ¿Y a quién le permitimos estar? Con nosotros mismos. No necesariamente usted quiere permitir que Dios esté con usted mismo. Usted también puede evitarlo. Uno también puede evitar a Dios en su soledad. Miren esta intuición de Carlo Acutis. Bueno, no me acuerdo de la frase exacta, pero dice algo así como que una cosa es mirar hacia sí mismo y quedarse mirando solo a sí mismo, y otra cosa es levantar la cabeza y ver más allá a Dios. Uno puede hacer el mismo ejercicio. Cuando yo estoy solo conmigo mismo, me puedo quedar mirándome a mí mismo y contemplándome a mí mismo. O puedo levantar la cabeza e ir un poco más allá. Y esta semana también escuché esto, me pareció muy paradójico. Yo les traigo acá mis pensamientos. Miren esta pregunta tan paradójica de Jesús. Piensen en Jesús en el Getsemaní. Y le dice esto a Judas.
Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Muy fuerte eso. Muy fuerte. No. Pero muy fuerte eso, porque en lo afectivo nosotros también somos capaces de traicionar. Y es eso, en lo afectivo nosotros podemos traicionar. ¿Qué piensa usted? Eso. Exactamente, uno puede señalar, exteriorizar en otros lo que uno ha hecho. Pero miren esa pregunta que le hace Jesús. Es como si Jesús estuviera sacralizando un beso. Es eso tan paradójico. Hay muchas cosas que nosotros sacralizamos y que en ocasiones banalizamos. Si no piensen nuestros abrazos, las palabras que nosotros le ofrecemos a otros, no siempre son verdaderas y transparentes. Uno que piensa de alguien que lo besa, que lo ama. No, uno piensa eso, o a lo menos eso es lo que uno tiene en su conciencia, que alguien que le da un beso a uno es porque lo ama. Pero miren esa pregunta de Jesús tan dura. Pero ¿saben qué es lo más duro? Que no le respondieron a Jesús nada. Judas no le responde nada. Pero eso es muy paradójico. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces nosotros banalizamos nuestras palabras, nuestras acciones? ¿Cuántas cosas de lo que nosotros mismos decimos si son ciertas? Esa es la cuestión aquí. ¿Cuántas veces de las cosas que nosotros decimos si son ciertas? Es la paradójica. Y a mí me parece que la poesía ha sido capaz de darnos muchas respuestas, o que en ocasiones nosotros no somos capaces de ir un poco más allá. En este poema que también me sorprendió mucho esta semana. Bueno, acá ya nos estamos saliendo del tema, pero les dejo esta última intuición. Es un poema de Mario Benedetti. Se llama Táctica y Estrategia. Miren esto tan lindo. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Eso es, yo creo, que la experiencia de Dios también de alguna manera. Yo quiero elegirte a vos y yo quiero quedarme con vos. Sí, el amor es eso posible. El amor es eso posible. Lo que ni siquiera en ocasiones somos capaces de hacer. Y si nuestras palabras no son capaces de decirlas, a lo menos deberíamos de hacer el ejercicio de prestar palabras de otros para decirlo. Con esto concluyo. A mí me parece tan ofensivo decir las cosas como no decirlas. En ocasiones hay palabras que necesitamos decir y nos las guardamos. Hay una canción en francés que me gusta mucho, que para mí es
es un estilo de vida en ocasiones. Se llama Le Jon qui on aime. Entonces la canción narra, no se las voy a decir literal, pero les voy a narrar el sentido de ella. Dice: hoy me levanté con una idea diferente, de decirle a la gente que yo amo, que la amo, porque ellos han sido capaces de convertir mis horas amargas en poemas. Ellos han sido capaces de convertir mi amargura en una posibilidad dulce. ¿Por qué esperar el fin para decírselo? Hay palabras que son egoístas, aunque sean palabras bondadosas. En ocasiones uno se guarda palabras también para uno y también para Dios. En ocasiones nos las guardamos. Necesitamos aprender a expresarlas, a expresarlas. Hay muchas cosas en el corazón que hay que volver a decir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Piorecia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.